Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la teoría de los dos factores de Herzberg. Esta teoría, también conocida como la teoría de la motivación-higiene, fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Frederick Herzberg en 1959. En ella sostiene que el rendimiento de las personas en el trabajo depende del nivel de satisfacción que sientan en su entorno laboral. Para explicar este concepto, Herzberg se basa en la creencia de que los elementos que inducen la satisfacción en los seres humanos son bastante distintos e independientes de los que causan insatisfacción. Es decir, si un elemento causa satisfacción en el trabajo, no puede causar insatisfacción y viceversa. Para ello divide los factores que afectan a la satisfacción laboral en dos tipos. 1. Factores de higiene. Estos factores están destinados a evitar el sufrimiento o el dolor de las personas. En general, los factores de higiene están relacionados con las necesidades fisiológicas y de seguridad que se identifican en la pirámide de Maslow, que vimos en el vídeo que te dejo por aquí en las etiquetas. Los factores de higiene están relacionados principalmente con el entorno en el que se realiza el trabajo. Si están ausentes en el entorno laboral, provocan insatisfacción entre los trabajadores y en consecuencia afectan a su rendimiento. Entre los factores de higiene encontramos 1. Factores económicos. Estos tienen que ver con los sueldos y prestaciones monetarias que recibe el trabajador. Si no se quiere crear insatisfacción en los trabajadores, la empresa deberá pagar unos salarios razonables y apropiados de acuerdo con las tareas que realizan las personas. 2. Condiciones laborales. En segundo lugar, las condiciones del trabajo se refieren al entorno que rodea el trabajo. El empleado debe tener una zona relativamente estable en la que poder realizar su trabajo tranquilamente sin que sea molestado. Por ejemplo, un trabajador no se sentirá insatisfecho si se encuentra en unas instalaciones seguras, limpias e higiénicas y con medidas de prevención adecuadas, así como las condiciones de luz y temperatura adecuadas. 3. Seguridad laboral. En tercer lugar, la seguridad laboral son todas las políticas administrativas de la compañía. Estas deben estar correctamente establecidas para que sean imparciales y razonables. Sobre todo, deben incluir reglas de trabajo justas y unas normas y procedimientos perfectamente definidos. 4. Factores sociales. En cuarto lugar, los factores sociales se refieren a la forma de interactuar y convivir con los compañeros. Son todas las relaciones sociales que cada trabajador tiene con sus compañeros, ya sean supervisores o subordinados. Estas relaciones deben ser adecuadas y muy respetuosas, ya que de lo contrario pueden provocar conflictos e insatisfacción. 5. Beneficios adicionales. Las empresas pueden ofrecer servicios de guardería, programas de ayuda a sus empleados y seguros familiares. También pueden proporcionar prestaciones físicas como un amplio espacio en la oficina o salas de descanso. Todo esto provocará que las personas no estén insatisfechas. 6. Control y supervisión. Si hay una persona que vigila todos sus movimientos durante la jornada laboral, puede causar insatisfacción en algunos trabajadores. Si estos 6 factores se satisfacen o se llevan a un nivel que los empleados consideren aceptable, no se generará insatisfacción, pero tampoco habrá satisfacción a largo plazo. Por ejemplo, eliminar la insatisfacción de un empleado ofreciéndole un salario más alto no significa necesariamente que esté satisfecho. El empleado simplemente dejará de estar insatisfecho. Para lograr la satisfacción de los empleados, debemos recurrir a los segundos factores desarrollados por Herzberg, denominados factores de motivación. Estos factores se centran en el desarrollo emocional e intelectual del individuo. Por norma general, los factores motivacionales suelen estar relacionados con las necesidades secundarias de la pirámide de Maslow, como pueden ser las necesidades sociales y las de autorrealización. Cuando estos factores están cubiertos, provocan la satisfacción laboral en los empleados, teniendo un impacto muy positivo en los índices de productividad. En cambio, si no se cubren, no causarán insatisfacción en los trabajadores, es decir, no se sentirán ni satisfechos ni insatisfechos. Los factores de motivación más importantes son 1. Trabajo interesante. Está claro que el trabajo que desempeña una persona debe ser importante e interesante para estimularla a hacerlo mejor y estar motivada.
Esto puede lograrse si las personas realizan tareas que sean creativas, diferentes y que les permitan desplegar todo su potencial en el trabajo. 2. Reconocimiento. Si a un trabajo significativo e interesante le añadimos el reconocimiento de la compañía por el esfuerzo realizado, generará en el empleado una gran satisfacción que se traducirá en un crecimiento individual aumentando sus índices de productividad. 3. Independencia laboral y responsabilidad. Sin duda, las personas se sienten mejor cuando se les otorga una cierta responsabilidad y cuando se reduce al mínimo el control por parte de los supervisores. Esto aumenta la autoestima de los empleados y, en consecuencia, su rendimiento es mejor. En resumen, podemos ver que las diferentes necesidades de las personas requieren diferentes tipos de incentivos en el entorno laboral. Pueden contribuir en gran medida a garantizar los factores de higiene, los programas de retribución flexible, las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y la preocupación por el bienestar de los empleados. Simultáneamente, contribuirán a potenciar los factores motivacionales, tanto los planes formativos de los trabajadores como realizar programas de reconocimiento. 4 son las combinaciones diferentes que pueden existir en el lugar de trabajo dependiendo de los factores de higiene y motivación. 1. Alta higiene y alta motivación. Esta es la situación ideal y la que aporta un mayor rendimiento en los trabajadores ya que están muy motivados y apenas se quejan. 2. Alta higiene y baja motivación. Los trabajadores se quejan poco, pero no tienen ninguna motivación real, ven su trabajo solo como un cheque de pago. 3. Baja higiene y alta motivación. Los trabajadores se encuentran motivados y ven su trabajo como un reto, sin embargo se quejan del salario y de las condiciones laborales. 4. Baja higiene y baja motivación. Esta es la peor situación posible, que conduce al menor rendimiento de los trabajadores, ya que estos no están motivados y además tienen muchas quejas sobre su puesto de trabajo. ¿Cómo aplicar la teoría de los 2 factores en tu empresa? Como hemos podido ver, esta teoría nos permite entender que los empleados son más felices cuando su entorno de trabajo es propicio. Por lo tanto, si las empresas quieren mantener a sus empleados motivados, tienen que hacer lo siguiente. 1. Eliminar la insatisfacción. Algunas de las medidas que se pueden poner en marcha para cubrir los factores de higiene son crear un entorno de trabajo en el que se respete a todos los trabajadores, pagar salarios justos y adecuados con la tarea que realizan, garantizar una mayor seguridad laboral, enriquecer las actividades laborales para que todos hagan un trabajo interesante y significativo, y por último, eliminar todo lo que pueda causar frustración en un empleado. Para ello, es buena idea realizar entrevistas individuales con todos los empleados para averiguar qué puntos generan la mayor frustración en ellos. 2. Promover la satisfacción. Una vez eliminados todos los puntos que causan insatisfacción, hay que aumentar el nivel de satisfacción. Para ello, se hará lo siguiente. Ajustar cada puesto de trabajo en base a las aptitudes y habilidades que tengan sus trabajadores. Dar a cada miembro de la empresa la mayor responsabilidad posible y evitar la supervisión excesiva. Ofrecer alternativas de crecimiento y desarrollo personal dentro de la compañía. Agradecer los esfuerzos y resultados de los trabajadores. Por norma general, las compañías prefieren eliminar la insatisfacción en el puesto de trabajo ya que es una tarea más fácil y que no afecta a la estructura organizativa. Por ejemplo, pagar salarios más altos y mejorar las condiciones laborales, etc. Las medidas para la motivación requieren grandes inversiones y cambios sustanciales en la cultura organizativa. Sin embargo, debemos centrarnos en satisfacer los factores de motivaciones si queremos aumentar los índices de productividad, ya que estos son los que afectan al rendimiento de la empresa a largo plazo. Conclusión de la teoría de los 2 factores. Finalizamos este vídeo con un pequeño resumen o recapitulación de las principales conclusiones que Herzberg extrajo tras completar su teoría de los 2 factores. 1. Un mal ambiente provoca una insatisfacción inmediata en los trabajadores. Sin embargo, un entorno de trabajo saludable no garantiza la satisfacción de estos. 2. Prevenir la insatisfacción laboral es tan importante como fomentar la satisfacción laboral. 3. Los factores de motivación aumentan los índices de productividad de los trabajadores a largo plazo. 4. Los factores de higiene son todos igual de importantes, es decir, tienen la misma relevancia.
5. Mejorar y satisfacer los factores de higiene conlleva beneficios a corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, estas repercusiones positivas desaparecen. 6. Los factores de higiene son de carácter temporal y cíclicos. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo van a surgir en el trabajador nuevos factores de higiene que tendrán que ser satisfechos si no se quiere generar una insatisfacción en el trabajador. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.